Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción. Y estas son las historias de familias adoptivas diferentes a la mía. En ese tiempo ya se venció el plazo para que el niño estuviera con nosotros sin los papeles y a nosotros nos tocó irlo y llevar a otro hogar de paz. Durísimo porque ya, digamos que ya lo teníamos en la casa, ya el niño llevaba con nosotros 3 meses, ya todo, pero los papeles no llegaban y nosotros no podíamos hacer nada. Y ahí sí me dio mucha tristeza porque el niño todavía sigue sufriendo, el niño todavía sigue siendo abusado, el niño todavía, el niño ya sufrió. La terapeuta se las llevó como todos los jueves. Ellos salieron por una puerta trasera de nuestra casa y por la puerta delantera entraron los de Childner a decirnos que chao, que se los habían llevado y que nunca más iban a volver. La de hoy es una historia diferente, porque quiso llegar a ser una historia de adopción, pero no lo logró. Es la historia de Tatiana Velázquez y su esposo Juan, aunque es ella la que nos la cuenta. Además de tocar el tema de adopciones fallidas, hoy vamos a hablar sobre acogimiento familiar, que en inglés se le conoce como foster care. Les menciono esto porque como esta historia ocurre en Estados Unidos, van a oír la palabra foster en varias ocasiones. Y para quienes no estén familiarizados con ese término, tal vez si les hablo de hogares de paso les suene un poquito más. Pero básicamente el acogimiento familiar es una medida para el cuidado temporal de niños y adolescentes que no pueden vivir con su familia de origen, generalmente porque han sido amenazados o vulnerados, y son acogidos por una familia que se compromete a cuidar y velar por ellos el tiempo que dure la medida. El objetivo final es que pasen ese periodo de transición en el seno de una familia en vez de institucionalizados, hasta que puedan volver con la suya de origen. Ese es el objetivo primordial, reunificarlos con su familia biológica. Esto es muy importante que lo tengan presente durante todo este episodio. El acogimiento y la adopción son unos primos bastante cercanos porque en ambos casos los niños se van a vivir con una familia que no es su familia biológica. Sin embargo, el acogimiento es temporal y la adopción es definitiva. Como en muchos de los otros relatos que han oído, Tatiana siempre había tenido la adopción en su corazón. Desde que yo era muy pequeñita, yo creo que yo le decía a mi mamá, mami, yo quiero adoptar, o sea, yo quiero darle hogar a un niño que no tenga hogar cuando sea grande. Debía tener como 7, 8 añitos cuando decía esto. Creció, se casó con Juan, empezaron a buscar el embarazo, pero no llegaba de manera natural. Se hicieron los exámenes de rigor y todo parecía estar bien. Como última opción fueron donde un especialista en fertilidad asistida, pensando en hacerse un in vitro. Pero ella salió aterrorizada de la cita y llorando le dijo a su esposo: De verdad es que no soy capaz, o sea, me siento, es que no me siento, esto no es para mí. Para mí es mejor la adopción. Se lo dije de una así y él me dijo, bueno, listo, vamos a empezar a adoptar. Vamos a buscar cómo es el proceso. Nosotros somos colombianos, vivimos en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Entonces, digamos que la primera opción fue buscar adoptar en Colombia. Cuando llegaron a Colombia a averiguar, se toparon con que estaban en un debate tremendo en el Congreso porque se había establecido que los niños no quedaban libres para adopción si no les buscaban familia hasta el 6º grado de consanguinidad. Todas las adopciones estaban cerradas en ese momento por ese tema, porque buscarles familia hasta sexto grado de consanguinidad era un proceso que se demoraba hasta 4 años. Abandonaron la idea de adoptar en Colombia y empezaron a investigar en Estados Unidos. Descartaron una adopción privada que se hace a través de agencias porque en Estados Unidos son demasiado costosas, Y te estoy hablando de $25,000 para arriba. cuando en realidad, en términos prácticos, el proceso es exactamente el mismo que haces a través del gobierno. Entonces decidieron irse por esa vía, por el gobierno. La institución donde tenían que hacer todos sus trámites, por el condado donde viven, es ChildNet, que a grandes rasgos es una agencia designada por el gobierno del estado de la Florida para la protección de niños en estado de vulnerabilidad. Y hicimos el curso para adoptar. Y así fue como comenzó nuestra trayectoria de adoptar
¿Y cómo fue que no decidimos adoptar en nuestro país, sino adoptar en este país a través del gobierno? El curso duraba 4 meses. Ya habían sido aprobados y ahora tenían que pasar a la espera. Pero esa espera pintaba larga porque los niños entran al sistema de hogares de paso, mientras que a los padres biológicos les dan ayuda y oportunidades de solucionar o de corregir, por decirlo de alguna manera, la situación por la cual no están pudiendo hacerse cargo de sus hijos. Si eso no se logra, entonces buscan con prioridad a los abuelos, tíos o hermanos mayores de edad, o primos, pero solo si son primos muy cercanos. Y si alguno de ellos acepta, tiene que comprobar que realmente puede cuidar de los niños. Y si no lo logran, entonces es cuando los niños quedan en lo que se llama estado de adoptabilidad. Y para eso, pues ya han pasado 2 o 3 años. Y todavía en ese caso, la primera opción para adoptarlos la tiene, por supuesto, la familia de acogimiento donde están los niños. Pero si los padres de paso no lo van a querer, ahí sí salen al sistema de adopción. Y ahí era donde nosotros estábamos. Estaban en el último eslabón de esa cadena larga en el sistema de adopciones a través del gobierno. Y ahí fue cuando decidimos y dijimos, bueno, pues si hay un paso más arriba, que es por el Estado, y es convertirse en hogares de paso, pues nos convertimos en un hogar de paso. Y eso fue lo que hicimos. Se convirtieron en familia de acogimiento, pero con el objetivo de adoptar. Su objetivo siempre fue adoptar. Y voy a decirlo hoy con toda mi experiencia y toda nuestra experiencia, voy a decirlo, voy a hablar por mi esposo también, fue el objetivo errado, completamente errado. Y no se lo recomiendo a los que nos estén escuchando de verdad. Si ustedes quieren adoptar, no empiecen por ser hogares de paso, porque recuerden lo que les dije al principio, el objetivo siempre es regresar al niño a su hogar de sangre. Esto fue lo que pasó. Habiendo sido aprobados como padres adoptivos, ellos eran a su vez la familia soporte o familia asistente de una familia de acogida que era amiga suya y que en ese momento estaba cuidando a un niño. ¿Qué pasaba? Ellos tenían este niño que ya le habían terminado los derechos parentales, o sea, ya estaba para adopción, y nosotros éramos su hogar soporte. O sea, ellos eran como padrinos de ese niño. Cuando su familia de acogimiento tenía que viajar y por las restricciones de movilidad tan altas que tienen los niños que están en el sistema foster o el sistema de acogimiento, no les daban permiso de llevárselo, entonces se quedaba con Tatiana y Juan. O lo llevaban a natación si los padres de paso no podían llevarlo y así. Eso es lo que hace un hogar soporte de una familia de acogida. Para hacer eso, tú tienes que haber tenido huellas, certificado del FBI de que no tienes ningún tipo de reporte, o sea, también es un proceso. Y este niño quedó libre, pero nuestros amigos no lo iban a adoptar. No, ese no era el objetivo de ellos. Pero entonces ellos sabían que nosotros queríamos adoptar y que ya conocíamos al niño y nos dijeron, bueno, en realidad no fueron ellos, en realidad fue una de estas agencias. Nos dijeron, conviértanse en hogares de paso para que reciban al niño y mientras el proceso, como él ya le terminaron los derechos de padres, ustedes serían la primera opción. Y en realidad era así. ¿Qué pasó? Que para convertirnos de que ya estábamos aprobados como padres adoptivos a ser aprobados a padres de paso, habían cosas que no teníamos y empezamos a hacer los papeles. Y los papeles se demoraron 2 semanas más de lo que creíamos. En ese tiempo ya se venció el plazo para que el niño estuviera con nosotros sin los papeles y a nosotros nos tocó irlo y llevar a otro hogar de paso. Durísimo porque ya, digamos que ya lo teníamos en la casa, ya el niño llevaba con nosotros 3 meses, ya todo, pero los papeles no llegaban y nosotros no podíamos hacer nada. Por más que le decían a la institución, Pero es que ya van a llegar, por favor, espérenos, ya nos van a llegar. la respuesta fue un no rotundo. El niño lo llevamos un domingo y los papeles llegaron el lunes. No, qué cosa tan angustiante, por Dios. Y yo pensaba, pero ¿y el bienestar del niño? ¿Por unas semanas? ¿No era mejor que se quedara con una familia que ya lo conocía, con la que seguramente tenía ya un vínculo y no generarle otra separación, otra ruptura? Ellos eso no lo piensan, pero no sé si es que así es como debería de ser y yo o nosotras somos las equivocadas o qué, no sé. Esa fue su primera adopción fallida. El segundo niño
Legalmente el niño estuvo con nosotros como unos 3 años. El único que tenía posibilidad de recuperar el niño era su padre. Y en 3 años le dieron todas las oportunidades que pudieron. Y a los 3 años ya al niño le iban a terminar los derechos de padres para nosotros poderlo adoptar. Pues recuerden, esto es un niño de 1 año y medio, llegó a nosotros, 2 años más o menos, y se fue a los 4 y medio. O sea, ya estaba grande. Y ya se lo iban a quitar, ya se lo iban a remover. Y en ese momento en que ya le dijeron en corte, le dijeron, ya le vamos a remover los derechos, usted no ha hecho nada por recuperar al niño. O sea, todas las tareas que le hemos puesto, usted no las ha hecho, todas las ha fallado, ya lo vamos a remover. Eso significaba que Tatiana y Juan tenían la primera opción para adoptarlo. Un día me llaman y me dicen, por casualidad, ¿tú tienes alguna descendencia indígena americana? Y yo, no, yo soy más colombiana que colombiano, o sea, de pronto colombiana, pero no, no, nada. Mi esposo tampoco. Me dice, lo que pasa es que el papá apeló y él es 25% American Indian, y como es 25% indio americano, el proceso tiene que pasar a las comunidades indígenas y ya no es un caso civil, sino que es un caso de la comunidad indígena. Entonces, nos quitaron el niño. O sea, yo en este punto de la entrevista me quería rasgar las vestiduras. Es que si a mis hijas me las hubieran quitado a los 3 meses como les tocó a ellos llevar el primer niño a otra casa y entregarlo, me muero. Pero si además me quitan otro cuando han pasado más de 2 años de estar con nosotros, yo no me quiero ni imaginar, es que no puedo. A mí no se me olvida el día en que por cosas burocráticas del juicio de adopción teníamos que presentarnos ante el juez. De la juez era una mujer. Y después de leernos formalidades del expediente de nuestro caso, nos pregunta algo como, ¿es su deseo ser los padres de las menores tal y tal? Yo me puse a llorar. Yo casi le respondo, ¿usted por qué me está preguntando esto? Si es que ellas ya son mis hijas. Llevaban 1 año y medio con nosotros y la pregunta me ofendió, me asustó, a mí me dio pavor. O sea, ¿cómo así? Yo sentí que al preguntarnos eso era como si todavía quedara una ventana abierta a la posibilidad de que por alguna cosa dejáramos de ser sus papás. Yo entiendo que era una formalidad, repito, del proceso jurídico, pero la pregunta me movió todo. Tuve que contenerme y con lágrimas en los ojos respondí la pregunta, dijimos que sí, y le explicamos a la juez, es que para nosotros ellas ya son nuestras hijas. Pero fue espantoso, muy, muy, muy feo. Por eso a mí todo esto que me está contando Tatiana me movió muchísimo. Volvamos a este segundo chiquito que se les fue. Se lo llevó el papá. La comunidad decidió que se lo iba a dar al papá, se lo devolvió al papá. Y ahí sí me dio mucha tristeza porque el niño todavía sigue sufriendo, el niño todavía sigue siendo abusado, el niño todavía, el niño ya sufrió. Entonces, pues muy triste. Ellos no podían tener contacto con el niño. Pero la abuela, de la parte materna, nosotros teníamos muy buena relación con ella. Y ella nos seguía llamando, incluso ella me llamaba a medianoche, hay veces llorando, y me decían, me acaban de llamar a reportarme que el niño entró otra vez al sistema foster en el estado de Hawái, en Hawái. O sea, se lo llevaron para Hawái. Así, o sea, ya, no hay nada que hacer. Súper duro. En ese momento dijimos, nunca jamás vamos a volver a hacer hogares de paso. Nunca jamás. Y nuestra licencia, la institución con que teníamos la licencia de hogares de paso, nos dijo, pues no se la podemos cancelar porque está vigente hasta dentro de 10 meses, pero ¿qué tal si ustedes nos ayudan de la misma manera que el otro? Pues de vez en cuando, si tenemos un caso urgente, si pueden recibir niños por un fin de semana, pues como digamos, como habíamos empezado con el primero. Y nosotros, sí, bueno, listo, pero pues de verdad, dijimos que sí, pero de verdad no lo queríamos hacer. Y bueno, ya casi creo que no sé, nos iba a vencer la licencia y nos llamaron un viernes, me acuerdo muy bien, estaba yo en mi oficina un viernes y nos llamaron y nos dijeron, miren, tenemos un caso y necesitamos su ayuda. Son 4 niños, hermanitos todos, y
A la madre de paso le acaba de dar un derrame cerebral. Los niños salen dentro de 3 horas del colegio y el padre de paso no los puede recibir porque están en el hospital con la señora y ellos no tienen ayuda, no tienen apoyo de nadie, los niños no tienen a dónde ir. Necesitamos que nos ayuden mientras que esta familia se recupera. Y bueno, recibimos 3 de los 4, porque ellos eran parte de un grupo de hermanitos que eran 10, estaban en diferentes casas. Entonces, digamos que otra familia recibió 1, pues como para ayudar en la situación, y nosotros recibimos 3. Con el tiempo pasó. Esto era un fin de semana, después nos dijeron que sí, pues por supuesto la mamá no se había recuperado y del stroke, del derrame cerebral salió muy mal, salió paralizada la mitad del cuerpo, o sea, fue muy duro lo que le pasó a esta mamá de paso. Y por lo que pasó, nunca le devolvieron a los niños. Entonces ya los niños estaban en nuestra casa y nos dijeron que sí los podíamos recibir y que estos eran los niños perfectos para nosotros porque ya estos niños con el caso que tenían ya iban a quedar libres. O sea, ellos no habían padres y la familia en primer grado, ninguno era valorado para recibir a los niños. O sea, los niños iban a quedar libres para adopción. Esto fue al mes de que llegaron a nuestra casa y nosotros pues ingenuamente creímos. Tatiana siente que no fueron honestos con ellos, porque los niños en realidad quedaron libres para adopción 1 año y medio más tarde. Ya en ese momento eran 3 niños, el mayor ya tenía 12 años y aquí en el estado de la Florida los niños mayores de 12 años tienen que firmar un consentimiento de que sí quieren ser adoptados. Y el niño firmó. Firmó el papel y dijo, sí, yo quiero ser adoptado por Tatiana y Juan. Los otros 2 eran menores de 12, entonces no tenían que firmar nada, todo listo, perfecto. Ya todo estaba coordinado, todo estaba arreglado. Solo faltaba que el juez bajara el martillo y dijera, listo, adoptados. Todos los papeles estaban listos, todo estaba aprobado, nosotros éramos el hogar para ellos. Pasó 1 año y no pudimos. En esos procedimientos burocráticos hay cosas que uno no sabe o no entiende o le esconden, no sé. El punto es que la finalización de la adopción no se daba. Pasó 1 año y medio más y empezó a pasar algo entre los niños. No sé, algo pasó ahí, hubo alguna desconexión. Los niños empezaron a crecer más adolescentes, ya eran más rebeldes, tú sabes, la adolescencia viene con muchas cosas. Por ejemplo, el niño a la mitad empezó a sufrir de algo que yo no sabía que existía, pero existe, que se llama el síndrome del niño del medio, que se sienten solos, se sienten abandonados, sienten que el grande y el más pequeño tienen más atención. Él se estaba sufriendo de eso y yo trataba de hablar con la terapeuta, de decirle cómo hacemos para motivarlo, o sea, cómo ayudarnos ayuda de cómo hacemos para reconectarlo. Yo hablé con ella, le pedí cosas, ella me decía qué podíamos hacer, hicimos todo, el niño entró a deportes, íbamos todos a verlo, o sea, vaciamos la atención en él. Pero tengamos en cuenta que esos hermanitos ya eran grandecitos cuando fueron removidos de su hogar. La situación de ellos no había sido fácil en sus primeros años de vida, había sido una situación muy difícil. Y esa herida profunda que tenían, particularmente el niño del medio, pudo haberse visto removida al acercarse a ese momento crucial en que iban a perder definitivamente todo lazo con su familia biológica al ser adoptados por Tatiana y Juan. Acuérdense en la historia de los 2 episodios anteriores sobre la adopción de un adolescente que cuando se acercaba a la finalización del juicio de adopción, el niño se puso muy nostálgico y triste recordando a su madre biológica. Bueno, pues en este caso al parecer fueron otras emociones y los comportamientos que surgieron no fueron de nostalgia, sino como dice Tatiana, de desconexión. Me puse a investigar y resulta que los niños que han sido víctimas de traumas provocados por malos tratos, abuso o negligencia, o las 3, pueden presentar disociación. Es como que se desconectan de la realidad tan dolorosa que en la que viven como mecanismo de defensa. Y si esta disociación ha sido mantenida en el tiempo, va a influir en el modo en el que los niños y niñas perciban los sucesos y los hechos de la realidad en el futuro. Un niño con trastorno disociativo no almacena la información ni la organiza en la memoria de una manera coherente y ordenada. Entonces puede pasar que haya cosas
que no tenga claro si ocurrieron en realidad. Es como que no puede realmente discernir si algo es mentira o no. Por eso el mito de que los niños adoptados mienten, y pues no es cierto que a todos les pasa, pero pasa, la manera justa de decirlo es que dicen cosas que no son reales. Porque detrás de la mentira hay un afán como una connotación de evitar la responsabilidad por algo malo que uno hizo. Pero en este caso, no. En este caso es un mecanismo de defensa de la mente. Yo me acuerdo que me impactó mucho en los testimoniales de mi curso para padres adoptivos. Se presentó una señora que el propio DIF, la institución que le había dado en adopción a su hija cuando tenía 6 años, se la quitó a los 14 o 15. Porque al morir su papá, o sea, el abuelo de la niña, que era su figura paterna, porque esta mamá era madre soltera, vivía con sus papás de manera que el abuelo era como el papá, la niña sufrió un shock y empezó a decirle a la gente, como que a una vecina, que su mamá la maltrataba. Y la reportaron. Y esta señora pasó por una cantidad de obstáculos para poder recuperarla que ustedes no se imaginan. Lo que la niña estaba contando en realidad eran cosas que le habían pasado antes de llegar a esa nueva familia. De manera que yo veo como que algo así pudo pasar con este niño. Porque un día el niño estaba agrediendo verbalmente a su hermanita menor y no paraba de agredirla. Estaba desregulado totalmente. Y para hacerles el cuento corto, en un momento en que se metió en un rincón y desde allí seguía y seguía diciéndole cosas feas a la niña, lo tomaron del brazo para sacarlo a ver si lograban que parara. Y me puedo imaginar que el niño debió forcejear, etcétera. O sea, esto no fue un movimiento tranquilo y delicado, pero jamás le pegaron. Nunca nosotros agredimos físicamente a ninguno de nuestros hijos de paso. Pues unos días después, le llega a Tatiana a su casa la policía. Había en su contra un reporte por maltrato infantil. Ella no entendía nada, estaba en shock. ¿Qué estaba pasando? El niño le había dicho a alguien que le habían pegado en ese momento en que lo tomaron de los bracitos. Y esa persona lo reportó ante la policía. Fueron a la oficina de Juan, fueron al colegio a hablar con los niños, bueno, toda una investigación. El asunto se esclareció como a los 2 o 3 días, se declaró que no había habido abuso, pero no se sabe si a pesar de eso, el incidente y en general todo ese periodo difícil con los niños en esos momentos en que supuestamente ya no faltaba nada para que se los dieran en adopción, marcó esta historia. Porque un día llegaron aquí a mi casa y me preguntaron, ¿podrías recibir más hermanos? O sea, como era un grupo de 10, entonces nos dijeron que si podíamos recibir más. Y yo les decía, no, o sea, 3 es suficiente. Ya no podemos recibir más de 3. Pero no nos dijeron nada más. Por ahí, a los 4 meses después de esa pregunta, los niños tenían cita con su terapeuta todos los jueves en la tarde. Al frente de nuestra casa hay un parque. La terapeuta se iba con ellos porque era una terapia de juego. O sea, mientras que ellos se mueven, van teniendo terapia. La terapeuta se los llevó como todos los jueves. Ellos salieron por una puerta trasera de nuestra casa y por la puerta delantera entraron los de Childner a decirnos que chao, que se los habían llevado y que nunca más iban a volver. Así fue. Pero nos los llevaron un jueves común y corriente, día de terapia, los montaron en un carro y se los llevaron. Después de 3 años, 3 años de estar con Tatiana y Juan. Pero lo que nos dijeron fue que el objetivo del caso había cambiado, porque primero el objetivo del caso era tener a los niños en grupos pequeños para que pudieran desarrollar todas sus habilidades de mejor manera y los padres tuvieran más espacio para dedicarles a los niños, porque como te dije, son niños, porque pues todos están bien, todos son niños que pues digamos que tuvieron dificultades de aprendizaje, dificultades de lenguaje, no habían socializado, no habían ido al colegio. Entonces, digamos que tenían muchos retos para cumplir. Entonces, el objetivo principal era dividirlo en varias familias, los 10. Entonces, en ese momento éramos 4 familias con los 10. Y todos nos juntábamos y fuera, o sea, éramos muchas familias, pero nos juntábamos como si fuéramos una sola a celebrar cumpleaños, o sea, todo era así. Pero lo que nos dijeron a nosotros era que el objetivo había cambiado y que ya lo que querían era juntar la mayor cantidad de hermanos bajo el mismo techo.
Ahí entendieron la razón de esa visita tan rara pocos meses atrás, en la que les habían preguntado si estaban dispuestos a recibir más hermanos. Y nosotros dijimos que no. Entonces, como nosotros dijimos que no, se los llevaron para una de las familias que dijeron que sí. Y uno no tiene derecho a decir nada, nada. Yo traté de apelar y me salieron con un documento así de grueso, 35 páginas, donde todo lo que decían ahí eran mentiras. Ahí pusieron cosas como, en ese momento el mayor ya iba a cumplir 14 años y le dimos un celular. Como ellos tenían tantas restricciones para comunicarse con su familia de sangre, yo le pregunté a la directora del caso, en ese momento le dije que si era posible darle un celular, pues o no, o sea, que me dijera qué tenía que hacer. Y ella misma me dijo, es decisión tuya, pero yo le pondría uno de esos software que uno puede ver a quién llama, cuáles son los mensajes de texto, o sea, que tú ves todo el movimiento del celular. Pues yo hice eso. Pues el reporte decía que la mamá de Foster, yo, no le daba la privacidad suficiente al niño porque le monitoreaba el celular. Y Tatiana no tenía pruebas de que ella había hecho eso aconsejada por la persona encargada del caso para poderse defender. Porque todos esos eran conversaciones, no era por escrito. Pues yo nunca creí que tuviera que documentar ese tipo de conversaciones. Yo nunca creí que ellos le habían reportado a la terapeuta que nosotros no le cocinábamos la comida que a ellos les gustaban, sino solo la que nos gustaba a nosotros, que nosotros no los alimentábamos bien y que la que había reportado eso era la terapeuta. Entonces yo decía, a ver un momento, esta señora venía todos los jueves y voy a decir que mínimo 1 o 2 jueves al mes la señora comía con nosotros, cenaba con nosotros. Ella vio que en este hogar algunas veces teníamos que hacer comida como menú, porque los niños, cada uno comía una cosa diferente. Y ella lo vio, ella se daba cuenta, ella se sentó a la mesa con nosotros y fueron capaces de poner eso en ese reporte. O sea, ella fue capaz de poner eso en ese reporte. ¿Se acuerdan que cuando estaban teniendo dificultades con el síndrome del niño del medio, con el niño del medio, valga la redundancia, ella buscó a la terapeuta para que los ayudara a sacar al niño adelante? Pues en el reporte Decían que yo no era capaz de manejar el comportamiento de los niños porque llamaba mucho a la terapeuta a pedirle consejo. Según ese reporte, decían que nosotros como padres adoptivos nunca teníamos derecho a llamarla a ella, que ella era terapeuta solo de los niños, no de los padres adoptivos, de paso. Entonces yo decía, ok, entonces si esto es verdad, entonces los padres de paso necesitan un terapeuta y nunca nos lo ofrecen. entonces, ¿cuál fue la razón por la que se los llevaron? ¿Porque querían que vivieran con más hermanitos? ¿O por todo lo que decía este reporte? El caso es que los niños se fueron. Terminaron en una de las otras familias donde estaban otros de sus hermanos. Están bien. Bueno, 2 de ellos, los menores, porque el mayor ya sí dijo, no, yo no quiero ser adoptado por esta familia. Ya no, yo quiero estar libre a los 18. O sea, él tomó la decisión ya a sus 14 o 15 años, dijo, no, ya esta familia ya no. Él ya había firmado para que nosotros lo adoptáramos. Él dijo, no, yo no quiero que ellos me adopten, yo quiero quedar libre y ya. O sea, como que ya él estaba cansado. Pero él seguía en contacto conmigo. Pero no mucho. Él me seguía llamando y él a veces me decía, yo quiero volver donde ti, yo quiero volver a tu casa. Por favor, recíbeme, por favor, recíbeme. Yo le dije, no, yo ya no puedo tener ninguna relación contigo porque pues en ese reporte, en esa carpeta decía pues básicamente todo lo malo que nosotros éramos contigo. O sea, básicamente. Él me decía, pero eso no es verdad. Yo le dije, bueno, pero ese papel dice eso. Ellos están bien y esta familia es muy querida, son adorados, muy chéveres, están con otros hermanitos, están con más niños. Yo creo que a la final están bien, pero eso no quita el dolor que nosotros nos dio el fallo de que ya estaban listos, ya estaban para nosotros, ya habíamos firmado la adopción y no pasó.
Y es muy duro, muy duro. Es muy duro ese duelo, porque es un duelo. Es el duelo de que ya no están los niños, porque además es un vacío que es inmediato. Es, ¡pum!, están y ya no están. Es vacío de una. Lo otro es que te están agrediendo como persona, como si la culpa hubiera sido tuya. Y además te dicen, ya los niños no van a estar, se van para esta casa, y por favor les empacas todo. Y yo le preguntaba a Tatiana, ¿cómo han hecho? ¿Cómo han hecho para superar todos estos porrazos, Dios mío? Mira, yo creo que una de las cosas que nos ha funcionado mucho a mi esposo y a mí es que nosotros, o sea, esto es en combo, esto es en equipo completamente. Yo soy la que estoy hablando aquí, pero esto no soy yo sola, esto es con mi esposo 100%. Y los dos hemos llorado y los dos hemos peleado y los dos nos hemos sentido impotentes ante la situación, pero bueno. Yo les puedo decir, lo primero que nosotros hacíamos era sin hablar, o sea, pasábamos horas sin hablar, no nos hablar, solo agarrados de la mano, sentados o en un parque o vivimos pues en la Florida, entonces tenemos playa cerca, nos íbamos a la playa y ahí nos sentábamos a mirar el mar sin hablar, o sea, es como que la desolación, el silencio de la casa, o sea, todo. Eso es algo que yo no se lo que quiero dar a nadie. Es horrible, es horrible. Pero ahí es cuando yo digo, bueno, hicimos todo bien para los 5 niños que tuvimos. Y se fueron. Probablemente esos no eran nuestros hijos, no eran los que eran. Y lo más impresionante de todo, porque sí, todavía falta porque les cuente algo, es que están empezando de nuevo un proceso de adopción. Están volviendo a sacar su idoneidad para adoptar, después de todo lo que les ha pasado. Es decir, van a retomar el primer camino que habían abandonado cuando equivocadamente pensaron que siendo primero hogar de paso iban a lograr adoptar más rápido. Tatiana asume su parte y siente que su gran error fue haberse convertido en hogares de paso con el objetivo de adoptar, de entrar en una situación temporal, pero en realidad queriendo ser los papás de sus niños para siempre. Lo que yo veo por lo que ella me cuenta es que el sistema fue muy injusto con ellos. Y ella también lo ve, pero ya pasó la página y nos deja un mensaje muy bonito. Si el corazón les abre esa oportunidad de cuidar un niño por cortos periodos de tiempo, háganlo. Sin pensar que ese niño se va a quedar con ustedes, solo por un ratico, háganlo, de verdad que se necesita. Y esos niños lo agradecerán. Pues yo, Tati, siento terriblemente, de verdad, que hayan pasado por todo esto, lo siento muchísimo. Pero también por los niños. Es más, sin ofender, creo que más por los niños, porque aunque ahora uno diga que están bien, yo estoy segura de que no salieron ilesos y que esas heridas estarán ahí siempre, siempre, las heridas de tantas separaciones en sus vidas. Y te deseo a ti y a Juan, con todo mi corazón, que este camino en el que siguen andando los lleve a su destino, a donde ustedes necesiten estar. Y que si están en algún lugar, la niña, el niño, los adolescentes que vayan a ser para ustedes, por fin lleguen. Y te agradezco muchísimo haberte abierto de esta manera para compartir tu experiencia con otros y estoy segura que va a ayudar mucho. No se me puede olvidar contarles que Tatiana tiene un podcast muy chévere que se llama Latinas Mastermind, que les recomiendo escuchar. La siguiente historia que van a oír es la de una adopción internacional. Para cuando se publique este episodio, Paola y su esposo, ambos italianos, van a estar en México conociendo por fin a sus hijos y acercándose cada vez más al momento de podérselos llevar a casa. Sin embargo, vendrá un episodio extra antes de escuchar a Paola con su español divino mezclado con italiano. Se trata de la entrevista en vivo que tuve con Javier García en Instagram sobre la importancia de que la madre biológica de nuestros hijos adoptivos forme parte de nuestra familia. Es un tema muy controvertido, yo sé,
Pero creo que cuando oigan el episodio, quienes no pudieron estar en la entrevista o quienes prefieren contenido en formato audio, van a entender mejor a qué se refiere Javier con esta idea. Y yo les voy a contar cómo la he vivido yo misma, cómo he vivido ese cambio profundo de mi relación con la primera madre de mis hijas. Y con eso se acerca el final de esta segunda temporada, que se me alargó muchísimo. Y es que fueron saliendo más temas y varios de ellos necesitaron más de un episodio para poder mostrárselos de manera suficiente y no de manera superficial. Así que sigan sintonizados, porque ya falta poco para que se termine esta temporada. Y voy a cerrar con un tema de muchísimo interés, por el que me han preguntado mucho, pero se los contaré en su momento. Como siempre, síganme en mis redes sociales, visítenlas para que encuentren fotos de Tatiana, de Juan, de las cosas que hablamos en este episodio, para que me hagan comentarios, para que me digan si les gustó, si no les gustó. Únanse al grupo de Facebook Soy Mamá por Adopción-Comunidad. Califiquen este podcast en la plataforma donde lo escuchen. Pónganme 5 estrellitas y un comentario bien bonito. Y creo que con esto termino mis avisos parroquiales. Me despido de nuevo con un abrazo muy grandote. Nos vemos en el próximo episodio.